amigas de Fundación Sol, y en esta ocasión está con nosotros el economista académico del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, integrante, por cierto, de Fundación Sol, Gonzalo Durán, a quien le damos la bienvenida. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta acá a la radio. Hola Claudio, muy bien, muchas gracias. Sí. Gonzalo, bueno, vamos a hablar de presupuesto porque sabemos que es el tema que está marcando el debate por estas semanas, por lo menos de aquí a fin de mes, cuando esto tenga que ya quedar totalmente resuelto. Y hay varios puntos que van cruzando el debate, pero queríamos a enfocarnos también respecto de la macroeconomía, porque efectivamente durante el último tiempo hemos ido conociendo algunas cifras que distan respecto, por ejemplo, de las proyecciones iniciales que había puesto sobre la mesa el gobierno, y con las cuales, por cierto, había estructurado en cierta forma este presupuesto. Y esto incluso llevó a que tuviese que modificar un poco su visión y acordar con la oposición un recorte presupuestario. Bueno, también hay temas políticos ahí de por medio, pero en cierta forma también este tema influyó. Antes de entrar en el detalle del tema, a modo general, Gonzalo, ¿cómo has visto cómo se ha dado el debate en torno al presupuesto este año? Bueno, yo creo que primero, cuando hablamos de presupuesto, cuando entramos a esta discusión siempre en el mes de noviembre, es bueno situar a qué nos referimos con esto, porque lo que uno esperaría es que se pudiera discutir qué entendemos como por el tamaño del Estado, ¿no es cierto?, el espacio de lo público. Este es el presupuesto público de la nación. Y cuando vemos la discusión, quizá uno observa que quizá eso no está muy en la primera línea. Más bien lo que uno observa es como una suerte de administración que cada vez un punto más, un punto menos, pero no hay como un debate de fondo de qué tamaño queremos que tenga el Estado. Y yo creo que es una pregunta fundamental para el Chile de hoy, en donde, por ejemplo, cuando uno va a la situación de los hogares, tú te encuentras con que, por una parte, datos, por ejemplo, de la encuesta suplementaria de ingresos que apareció hace unos meses atrás, que nos indica que el 50% de las y los trabajadores reciben menos de 583.000 pesos líquidos y por lo tanto están altamente endeudados. Hay una inseguridad económica, por lo tanto. Observamos que hay más de 4 millones de personas morosas, que si sumamos los servicios básicos que hoy en día no se puede transparentar esa información, y lo que es las deudas de la educación, podríamos llegar fácil a las 4 millones 7, 4 millones 8. Personas endeudadas en general en el país son cerca de 11 millones de personas, un poco más. Entonces eso nos configura obviamente una situación donde efectivamente el espacio de lo público, uno diría, aquí tiene que tener un peso relevante, si es que por una parte tenemos salarios de esa envergadura, personas endeudadas. ¿Qué es lo que pasa con lo público? Y ese es como el escenario de punto de partida. Y ante eso, nosotros vemos que la discusión está más bien como en una especie de camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque tenemos por una parte una regla que se llama, ¿no es cierto?, de la balanza, finanzas estructurales. Esto es algo que se propone por ahí hace más de 20 años, con una regla, por ejemplo, del superávit estructural. Hoy en día tenemos un déficit público que llega a 2,7% del PIB. Entonces las autoridades dicen, nosotros tenemos que cumplir estas metas fiscales. No podemos tener un déficit público, hay que bajar ese déficit y por lo tanto este año, por ejemplo, se recortaron los gastos, lo que tú decías al comienzo. Son 1.600 millones de dólares, menos lo que se va a gastar, en un escenario como el que ya dibujaba en un comienzo. Entonces, en ese contexto uno dice, bueno, ¿qué tan espacio para el debate tenemos respecto a ese tipo de reglas, de disciplina? Sobre todo en un escenario macroeconómico, que no solo en Chile, sino también a nivel mundial, uno observa que las situaciones de crisis económica son cada vez más frecuentes. Hoy día mismo, en la mañana, se publicaban los datos de la zona europea y nos decían que, por ejemplo, la producción industrial había caído en cerca de un 3% interanual, en Alemania cerca de un 5%. Ya vemos lo que está pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con Trump y todo lo que eso significa con el cobre, por ejemplo, y cómo nos impacta a Chile, que es un país altamente abierto al mundo. Entonces, esta suerte de decir, hay que ahorrar en los periodos, ¿no es cierto?, de las vacas gordas, como se dice, para gastar cuando tengamos dificultades, lo que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es que atravesamos siempre más periodos de dificultad económica, y no están esos periodos donde uno puede ahorrar. Entonces, al parecer, el modelo que se generó no está dando el ancho hoy día en el año 2024. Entonces ahí tenemos un problema más o menos importante que a mí me gustaría que también se debatiera
en el espacio, ¿no es cierto?, del fragor de la pelea del punto más o el punto menos. Ahora, Gonzalo, evidentemente el ideal sería avanzar a un estado de discusión como el que tú planteas, pero lo que vemos habitualmente, no solo en este debate, sino que en general en los debates de presupuesto año a año, es lo segundo. Y en ese sentido, al parecer, hay una suerte de renuncia, ¿no?, a profundizar la discusión, profundizar el debate y hacerse esa pregunta respecto de el tamaño del Estado. Al parecer, un sector está conforme con la envergadura que tiene, y otro sector está empeñado en reducirlo, pero no hay un sector que apunte a ampliarlo o robustecerlo. ¿Qué pasa ahí? Exacto, ahí también hay todo un problema porque también se asocia y la ciudadanía también ve que en el Estado han pasado muchos eventos también como de corrupción. Ya lo hemos visto con lo que sucedió ahora con Katy Barriga, ¿no es cierto?, con esa situación de la malversación de fondos y otra serie de personas que incluso vienen de sectores que siempre critican, ¿no es cierto?, el Estado, sectores, por ejemplo, de derecha. Entonces ahí también se le hace como una mala fama a lo que es la administración y trabajar en el Estado. Pero yo creo que eso hay que disputarlo, hay que pelearlo, porque efectivamente cuando uno entra en estas discusiones presupuestarias, lo que estamos hablando es del espacio de lo público y cómo en Chile eso es necesario. Por ejemplo, ayer mismo, ya para entrar un poco en materia, veíamos cómo en la partida de educación, ¿no es cierto?, se rechaza lo que era el presupuesto de los servicios locales de educación. Y los servicios locales de educación es una institución que se crea en el año 2017, producto de todo esto de la desmunicipalización de la educación, para que se pueda administrar localmente los servicios educacionales. Y lo que se genera, por ejemplo, el día de ayer con votos, ¿no es cierto?, sobre todo de la oposición, es que eso va a quedar sin financiamiento a partir ya probablemente del 2026. ¿De qué estamos hablando? Servicios locales de educación pública, por ejemplo, en Estación Central, en Cerrillo. Entonces ahí está lo que tú dices. Hay sectores que se empeñan y eso es lo que de repente no se ve, reducir el tamaño del Estado. Aquí hay harto componente como ideológico. ¿Qué tan fuerte queremos que sea el Estado o no? De eso es lo que se trata también esta discusión. Entonces ahí yo veo que este presupuesto, así como fue planteado en un comienzo y seguramente como va a terminar siendo la discusión, por supuesto que no va a cambiar las reglas del juego para la clase trabajadora y por supuesto tampoco para el capitalismo chileno. El presupuesto como está no cambia esas reglas del juego. Entonces, cuando digo que no cambia las reglas del juego para el capitalismo chileno es que efectivamente al tú tener esa situación de que se reduce el gasto público, tienes estas reglas del déficit estructural, ¿no es cierto? Un déficit público, un 2%, la meta. Lo que tienes ahí en el fondo es garantizarle también un espacio al privado para que tenga su negocio, ¿no es cierto? Y que lo público no pueda aumentar el gasto, que lo público no pueda entrar en el terreno donde está el privado hoy en día lucrando, ya sea en educación, en vivienda, en salud, con las pensiones. Y eso es una discusión enormemente ideológica, que sin duda que hay que darla, pero hay sectores hoy en día que no la están dando. A propósito de esa discusión, Gonzalo, porque otro debate eterno, ¿no?, y que se ve, por ejemplo, en el debate de este presupuesto y en otros que han ocurrido anteriormente, que dice relación respecto de cómo hacer frente a las crisis. Esta idea, por un lado, de aumentar el gasto público, de invertir con mayor fuerza en obras públicas, en infraestructura, en fin, en una serie de materias para dinamizar la economía. Pero está esta otra visión que es totalmente contraria, en el sentido de que no, que hay que estrechar aún más el gasto, que hay que reducir, apretarse el cinturón y en cierta forma tomar la dirección contraria. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se ha podido resolver en cierta forma ese dilema? Sí, bueno, naturalmente la respuesta va por el lado de las relaciones de poder, ¿no es cierto? En Chile eso es muy claro. Por una parte, tú tienes sectores que obviamente no quieren que se le toque los ingresos y consideran que los impuestos, por ejemplo, son como un robo por parte del Estado hacia los empresarios que emprenden y dan empleo, por ejemplo. Y ahí nosotros tenemos una situación bastante crítica en Chile porque cuando uno revisa cuánto es la carga tributaria, estamos hablando cuánto se recauda como impuestos respecto al Producto Interno Bruto,
En Chile los últimos datos indican que es cerca de un 23%. En el año 90 estábamos hablando de que era cerca de un 19%. Luego subió a un 20, 21, o sea, siempre nos hemos mantenido ahí. Independiente que hemos crecido económicamente mucho desde el año 90 a la fecha. Entonces ahí la pregunta es, la carga tributaria se mantiene prácticamente estable, mientras que otros países de la región, y para qué hablar los países ricos, tienen cargas tributarias que pueden llegar al 35%. Acá en la región, en el vecindario, tenemos a Brasil, que tiene una carga tributaria de un 33%, Uruguay, que tiene una carga tributaria de un 27%. Entonces ahí la pregunta es, acá en Chile, ¿cómo se hace para que los ricos y las empresas paguen impuestos? Y ahí sin duda uno podría decir, bueno, aquí lo que se necesita también es mejorar lo que es la relación de poder que existe entre lo que son los empresarios y cuál sería su contraparte natural. Bueno, los trabajadores, las trabajadoras, ¿no es cierto? La clase trabajadora. Y ahí, por ejemplo, cuestiones que uno echa de menos en la discusión, que uno lo puede conectar, tiene que ver con el fortalecimiento a la acción sindical, fortalecimiento a los sindicatos. Que en Chile uno asocia al sindicato como prácticamente un club que uno se asocia dentro de la empresa para conseguir un beneficio más pequeñito, pero lo que ocurre en la evidencia comparada cuando tú observas el rol de los sindicatos en sociedades como Uruguay, por ejemplo, como Brasil incluso, tú ves que los sindicatos tienen poder para influir también en la sociedad en estas decisiones macroeconómicas, incluso en estas decisiones presupuestarias. Entonces ahí uno dice cómo se expande, en el fondo, la profundidad de la democracia. Hay algunos que dicen, tú puedes medir la democracia de los países no en función de la participación electoral, que es como ahí en el papel. La democracia real tú la mides en la participación, por ejemplo, en organizaciones sindicales. Y en Chile tenemos lamentablemente que solo cerca de un 20% del sector privado está sindicalizado. Entonces ahí yo creo que hay un punto que uno podría decir, por ahí podríamos avanzar. Porque, por ejemplo, para tener y salirse de esta camisa de fuerza de las metas de déficit fiscal, por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo puedes recaudar más? En Chile tenemos una situación importante de falta de recaudación tributaria porque tenemos un sistema de impuestos, sistema tributario, que técnicamente se denomina sistema semi-integrado. Que para explicarlo fácil para las personas que nos están escuchando, fíjense lo que voy a decir. Cuando una persona natural, que tiene mucha plata, un empresario, por ejemplo, tiene que pagar los impuestos, y también están las empresas que pagan los impuestos, las empresas pagan un impuesto que se llama primera categoría. Entonces, el pago del impuesto que hacen las empresas sirve como abono para el pago que hacen los dueños de esa empresa. Por lo tanto, por ejemplo, no existe doble pago de impuesto por la empresa y por lo que son los dueños de la empresa. Y eso, antes de la dictadura, estaba separado. Y por lo tanto ahí la fuente de recaudación, el caudal de ingresos que entraba a la economía para financiar lo público, era mucho más amplio. Hoy en día eso se ocupa como un abono, entonces se le dice al empresario, no se preocupe, usted tiene todo esto de descuento, no me tiene que pagar estos impuestos porque su empresa ya los pagó. Eso en la Unión Europea no pasa, en la mayoría de los países de la OCDE no pasa, pero en Chile sí, y no se ha querido cambiar, se redujo un poquito, pero sigue en lo sustantivo. Entonces ahí tenemos un problema también importante, y eso repercute en que hoy en día prácticamente toda la recaudación, o la mayor parte de la recaudación, viene del impuesto al valor agregado. O sea, de lo que se recauda, hablamos que más del 40% lo financiamos todos nosotros, ¿no es cierto?, cada vez que hacemos una compra. Entonces nosotros mismos estamos financiando nuestra pobre educación, nuestra pobre salud. Mientras que lo que pasa en los países ricos es que eso se financia con el impuesto a las personas y a las empresas. ¿Ah? Entonces ahí uno debería cambiar esa lógica. Pero esa discusión yo no la veo. Yo no la veo, por ejemplo, ahora cuando estamos hablando de presupuesto, no la veo tampoco en las campañas presidenciales de manera robusta, fuerte. Entonces ahí yo creo que hay mucho espacio, ¿no es cierto?, para trabajar. Por último, Gonzalo, te quería preguntar respecto de otros actores que han entrado últimamente a este tipo de discusiones, en particular este Consejo Fiscal Autónomo, que es esta instancia asesora, técnica, supuestamente encargada de revisar precisamente estos temas y que en el último tiempo ha sido vista por algunas autoridades políticas, parlamentarios, casi como
una palabra sacrosanta, como que lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es así y hay que hacerle caso, etcétera, etcétera. Y precisamente este Consejo Fiscal durante el último tiempo ha pujado por estrechar el gasto público. De hecho, hizo un llamado a no estresar el gasto público entre este año, el próximo, perdón, y 2028, tomando en cuenta una serie de factores. ¿Qué te parece en la entrada de este tipo de actores también a la discusión? Instancias que aparecen supuestamente como asesores, entidades técnicas, pero que finalmente también igual tienen un componente ideológico bastante importante, Edra. Exactamente. Habla que se trata de instituciones que de algún modo serían neutras, ¿no es cierto? Pero sabemos que en economía, la economía es política. La economía no es neutra, no es una ciencia exacta, no es matemática, así como que vamos a llegar a un resultado único, sino que efectivamente uno tiene visiones que son tremendamente políticas, de dónde uno de qué escuela de pensamiento económico tú te ubicas. Y por supuesto que en este Consejo Fiscal Autónomo, la visión que predomina es la visión monetarista, es la visión monetarista de la economía. Y es en ese sentido una especie de caja de resonancia que tiene el Banco Central, porque el Banco Central efectivamente los consejeros ahí como que no pueden empezar a opinar públicamente, porque son como también una especie de dioses que están en el Olimpo. Entonces aparece esta otra figura intermedia en donde las personas que tienen prácticamente la misma forma de pensar que tienen los consejeros del Banco Central pueden transmitir, ¿no es cierto?, ese mensaje que a ellos les gustaría marcar. Y efectivamente lo que uno ve es que ahí hay un discurso muy marcado hacia, por ejemplo, políticas de austeridad, políticas de recorte de gasto, políticas de ensanchar lo privado y reducir lo público. Y ahí hay una opción que se está tomando. Entonces yo creo que eso claramente le hace un favor a profundizar las lógicas de desigualdad que existen en este país, en donde el 1% más rico acumula casi el 50% de la riqueza. Gracias también a espacios como estos, donde uno lo que ve es que hay una batalla ideológica por tratar de reducir al mínimo lo que es el espacio público y lo que ahí involucra, ¿no es cierto?, el rol del gobierno y el Estado. Bueno, sin duda alguna nos quedan todavía algunas semanas para seguir analizando este presupuesto, pero como planteaba Gonzalo, este tema no solamente hay que verlo desde el punto de vista de la coyuntura, de lo que está ocurriendo durante estas semanas y lo que se está discutiendo en el Congreso Nacional, sino que también desde su perspectiva más global respecto de lo que implica o no el presupuesto para el funcionamiento del Estado y por supuesto qué tipo de Estado queremos para nuestra sociedad. Así que Gonzalo, muchas gracias como siempre por venir acá a la radio a comentarnos estos temas y te esperamos pronto, que estés bien. Muchas gracias, Claudio, un saludo ahí a todos las y los trabajadores de la radio. Gracias, Gonzalo. Ahí está Gonzalo Durán, economista académico también de nuestra casa de estudios, integrante de Fundación Sol, conversando con nosotros a esta hora de la mañana respecto del presupuesto, que por cierto va a seguir su votación durante esta jornada ahí en el Congreso Nacional. De hecho, como adelantábamos durante esta semana, hoy supuestamente ya debiese ser hasta total despacho, así que vamos a tener una maratón seguramente ahí en Valparaíso. 9:53, aprovechamos también de despedir esta primera edición de Radio Análisis en este día de jueves 14 de noviembre. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. La invitación es a que siga junto a todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, porque en breve llega Antonella Esteves y Semáforo, pero también acompañe la programación de la red de radios que piensan y el canal de televisión Uchile TV. Me reencuentro con ustedes a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis junto a Diana Porras. Que tengan